Hola, bienvenidos a Español Fácil, el podcast para quienes están aprendiendo español. Soy Ana y estoy aquí con mi amigo Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola Ana, hola a todos. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¡Supe! Hoy vamos a hablar de un tema muy útil, la rutina diaria. Vamos a compartir cómo es nuestro día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Es una gran oportunidad para aprender vocabulario práctico y frases que puedes usar todos los días. Exacto, Ana. Hablaremos de manera clara y sencilla, perfecta para quienes están empezando o quieren mejorar su español. Así es. También tendremos una pequeña explicación de palabras clave y una mini historia para que practiques. Empecemos. Ana, Luis, cuéntame, ¿cómo empieza tu día? Bueno, normalmente me despierto a las 7 de la mañana. ¿Y tú? Uy, eres madrugador. Yo me despierto un poco más tarde, como a las 8. Lo primero que hago es levantarme de la cama y lavarme la cara. Lo primero que hago es lavarme la cara, pero primero tomo un café. Para mí, el café es esencial para empezar el día con energía. Totalmente de acuerdo, aunque yo prefiero tomar un jugo de naranja. Después, me visto y desayuno. Normalmente como pan con mermelada y un huevo. Suena rico. Yo desayuno cereal con leche o a veces un sándwich. Luego me cepillo los dientes y salgo al trabajo. ¿Y cómo vas al trabajo? Tomo el autobús. Tardo unos 30 minutos. ¿Y tú? Yo camino porque mi oficina está cerca. Me gusta porque puedo escuchar música mientras camino. ¡Qué bien! Oye, Ana, dijiste me lavo la cara, pero ¿no te duchas por la mañana? Buena pregunta. Normalmente me ducho por la noche, antes de dormir. Creo que me ayuda a relajarme. ¿Y tú, te duchas por la mañana o por la noche? Por la mañana, siempre. Me gusta empezar el día fresco. Y dime, Luis, ¿haces ejercicio por las mañanas? A veces, pero no todos los días. Cuando tengo tiempo, corro un poco en el parque. ¿Y tú? Yo prefiero hacer yoga por la tarde. Me ayuda a estirarme y a estar más tranquila. ¡Qué bueno! Yo debería probar yoga alguna vez. Oye, ¿y qué haces mientras tomas el desayuno? ¿Lees? ¿Escuchas algo? Normalmente escucho un podcast o miro las noticias en el celular, pero a veces solo disfruto el silencio. ¿Y tú? Yo leo el periódico en mi celular mientras tomo el café. Me gusta estar al día con las noticias. Eso está genial, aunque a veces las noticias son un poco abrumadoras, ¿no crees? Sí, totalmente. Por eso a veces prefiero escuchar música para empezar el día más relajado. Buena idea. Oye, hablando del trabajo, ¿qué haces durante el día en tu oficina? Trabajo en una oficina, así que paso mucho tiempo en la computadora. Escribo correos, asisto a reuniones y a veces hago presentaciones. ¿Y tú? Yo trabajo en una tienda, así que atiendo a clientes y organizo productos. A veces es agotador, pero me gusta hablar con la gente. Suena divertido. Oye, ¿almuerzas en el trabajo o en casa? Normalmente almuerzo en el trabajo. Llevo comida de casa, como un sándwich o arroz con verduras. ¿Y tú, dónde almuerzas? Yo almuerzo en la cafetería de la oficina. Siempre hay algo rico, como sopa o ensalada, pero a veces extraño la comida de casa. Te entiendo. A veces la comida de casa es la mejor. ¿Y qué haces después del trabajo para relajarte? Suelo llegar a casa a las 6 de la tarde. A veces salgo a caminar con mi perro, me ayuda a desconectar. También escucho música o hablo con amigos. ¿Y tú? Yo leo un libro o hago yoga en casa. Me gusta porque me relaja mucho, aunque a veces me quedo mirando el celular demasiado tiempo. Todos caemos en eso. Por cierto, ¿tomas café por la tarde también? No, solo por la mañana. Si tomo café por la tarde, no puedo dormir. A mí me pasa lo mismo. Prefiero un té o un vaso de agua después de comer. Oye, ¿te levantas temprano los fines de semana también? No, los fines de semana me despierto más tarde, como a las 9. ¿Y tú, te levantas tarde o por la mañana? Depende. Si salgo el sábado, me levanto tarde el domingo, como a las 10. Pero si tengo planes, me levanto temprano.
¡Qué buena rutina! Creo que todos tenemos hábitos similares, pero cada uno con su toque personal. Sí, es interesante. Dime, Luis, ¿crees que tu rutina cambia mucho entre invierno y verano? Sí, en verano me despierto más temprano porque hay más luz. También salgo más con amigos por la noche. ¿Y tú? En invierno me levanto más tarde porque hace frío y la cama es muy cómoda. Exacto. Cada estación cambia un poco nuestra rutina. Oye, Luis, ¿alguna vez cambias tu rutina para probar algo nuevo? A veces, por ejemplo, el mes pasado empecé a meditar 5 minutos por la mañana. Me ayuda a estar más tranquilo. ¿Y tú? ¿Has probado algo nuevo? ¡Qué interesante! Yo empecé a cocinar nuevas recetas los fines de semana. A veces sale bien, a veces no. Eso es parte de la diversión. Oye, Ana, ¿y qué haces si tienes un día muy ocupado? Si estoy muy ocupada, trato de organizar mi día la noche anterior. Hago una lista de tareas para no olvidar nada. ¿Y tú? Yo también hago listas, pero a veces, si estoy muy estresado, tomo una pausa y respiro profundo. Me ayuda a seguir adelante. Buen consejo. Bueno, creo que ya compartimos mucho sobre nuestras rutinas. Cada día es diferente, pero siempre hay algo que nos hace únicos. Perfecto, Luis. Ahora vamos a explicar algunas palabras y frases que usamos. Estas son muy comunes y útiles para hablar de tu rutina diaria. Empecemos con me despierto. Esto viene del verbo despertar, que significa to wake up. Es un verbo reflexivo. Por eso decimos me despierto, I wake up, o te despiertas, you wake up. Exacto. Otra palabra importante es levantarse. Significa to get up. Por ejemplo, me levanto a las 7. I get up at 7. También usamos me lavo, I wash myself, o me ducho, I shower, que son verbos reflexivos. Sí, los verbos reflexivos son súper comunes en español. Otro ejemplo es me visto, I get dressed. Y una frase que usamos mucho es tomo el autobús o tomo un café, que significa I take o I drink. También mencionamos almuerzo, I eat lunch, asisto a reuniones, I attend meetings, y hago yoga, I do yoga. Estas son frases útiles para hablar del trabajo o actividades diarias. Bien dicho. Ahora, para reforzar, aquí va una mini historia. María se despierta a las 6 de la mañana. Se levanta rápido y se lava la cara. Luego toma un café y desayuna pan con queso. Se viste con ropa cómoda y toma el autobús para ir al trabajo. En el trabajo atiende a clientes y almuerza un sándwich. Por la noche llega a casa, cena una ensalada, hace yoga y ve una serie. Finalmente se acuesta a las 10. Buena historia, Luis. Es simple, pero usa muchas de las palabras que explicamos. Si quieres, puedes practicar creando tu propia historia con estas palabras. Y eso es todo por hoy. Hablamos sobre la rutina diaria. Compartimos cómo es nuestro día y explicamos palabras como me despierto, me levanto, me ducho, tomo, almuerzo, hago yoga y me acuesto. Sí, estas palabras son súper útiles para describir tu día en español. Ahora, aquí va un desafío para ti. Cuéntanos cómo es tu rutina diaria en español. Puedes escribirla o grabar un audio y compartirlo con nosotros. Nos encantaría saber cómo es tu día. Puedes enviarnos tu rutina a través de nuestras redes sociales o en los comentarios del podcast. Gracias por escucharnos en Español Fácil. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós y sigue practicando tu español.